primero que digo, por favor, títulos nobiliarios conmigo no. Ser archivista, activista e investigadora feminista queer para mí es maravilloso. Con eso yo ya, viste, cuando empiezan el doctorando, no, a mí conmigo no, porque yo no tengo nada que ver con ese mundo. Yo soy socialista. Y digo, lo podés abrir en su amplio abanico. Yo me llevo bien con la mayor parte de las izquierdas, en especial con los trotskismos, y sin embargo me considero una libertaria, ¿no? El cuño anarquista pesa mucho en mí. Yo vengo de una familia, por parte de mi madre, totalmente obrera, proletaria, y después la clase media de mi papá, profesional, digo... Más conservador. Sí, católico. La familia de mi mamá se vivían cosas, además eran 10 hermanos, calculá lo que era eso, es una fiesta. Yo estuve siempre muy próxima a las distintas corrientes. En ese momento no se hablaba de anticapitalismo, ¿no? Mi mirada del presente era eso. La clase pesaba mucho, ¿no? La condición de clase. Mis tías eran todas costureras y el 1 de mayo se cantaba la Internacional con el puño en alto. Mabel Bellucci, Mabela o la Bellucci, es archivista, editora y activista feminista queer. Sus investigaciones giran en torno a las coaliciones políticas entre los movimientos feministas y queer, los derechos humanos y las izquierdas anticapitalistas. Fue columnista de las revistas Todo es Historia, El Cielo por Asalto, Feminaria, Doxa y Cuadernos del Sur, y de los diarios Tiempo Argentino, Sur, Río Negro y Página 12. Con las obreras de Bruckmann y los obreros de Sanón, Fábricas bajo control obrero en 2002, impulsó el periódico Nuestra Lucha. Entre sus numerosos libros destacamos 2 biografías: Orgullo, sobre la vida de Carlos Jáuregui, fundador de la comunidad homosexual argentina y de Gays por los Derechos Civiles; Carolina Musili, obrera, socialista y feminista, sobre una de las pioneras socialistas en Argentina de principios del siglo XX. Pero también escribió sobre la historia del aborto y la lucha por su legalización, la organización de las obreras del sindicato gráfico y sobre infinidad de vidas de mujeres socialistas, feministas y de la clase obrera. Mabel, mira qué paradoja. Este programa se llama Diálogos Feministas y vos, ya hace tiempo, que no te definís más como feminista. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a empezar por el principio. Yo comencé militando en los feminismos, si bien había un incipiente feminismo que era separatista, blanco, de clase media, bueno, propio de las circunstancias del contexto histórico, ¿no? Y yo empecé en el 83, bueno, y por supuesto que no renegué de esas coordenadas. Después, cuando ya me contacto con Ilse, que la conozco, Ilse Fuscova. a Ilse Fuscova, entonces empiezo a entender que hay otros tipos de feminismos. Y me interesó enormemente el feminismo lésbico. Y entonces, bueno, de alguna manera me fui acercando. En ese momento eran muy separatistas. Digo, los separatismos en esos años era por igual, ¿no? Entonces, lo que ahora se llama feminismo cis era separatista, básicamente siguiendo toda la corriente neoyorquina contra lo que se llamaban los hombres. Y las feministas, las lesbofeministas, eran separatistas también por cuestiones de tensión de ese binarismo tan exacerbado que había en ese momento, y también en contra de las heterofeministas. Entonces yo estaba, ¿cómo te puedo decir? Como Pepe Biondi, ¿dónde me pongo? Como provengo de las izquierdas, yo nunca tuve
problemas con las masculinidades, ¿no? Si bien en esos momentos, me acuerdo, y aparte yo venía de una experiencia traumática, que fui mujer golpeada, creo que mi generación entra por esos carriles también, ¿no? Había como una cosa de una mirada de la cotidianeidad de la familia que era muy burguesa, muy conservadora, ¿viste? Y en eso yo no me sentía cómoda, porque yo me fui de la casa de mis viejos a los 18 años, trabajé en lo que se me presentaba porque mi independencia era fundamental. Después, bueno, vinieron todos los años que sabemos de vivir en el exilio, bueno, todas estas cuestiones. Y entonces eso me llevó a tomar una cierta distancia con los feminismos heteros, ¿no? Siempre estábamos con discusiones fuertes. Y además el tema de la clase. Está bien, yo provengo de sectores medios, no voy a decir que nací en una clase media, pero yo me fui, yo deserté de mi clase. Yo me fui a los 18 años porque no soportaba esa familia burguesa, mi padre tan machista, antisemita, qué sé yo. Entonces yo agarré y dije, me voy, ¿para qué voy a estar acá? Entonces, después a mí me costaba entender esas realidades de displicencia, de tener una señora que te limpia, digo, yo era multiuso. Así que bueno, lo que resumo es que siempre fui un personaje incómodo. Eso lo reconozco y me sale de las entrañas. Y fuiste una de las primeras que también vinculó a los feminismos con el movimiento queer, ¿no? Claro, entonces, ya por ejemplo, conozco a Dora Koledziejski y a mí me abre el mundo. Tanto Dora Koledziejski como Laura Bonaparte. Al regreso de sus exilios, ¿no? Claro. Entonces, son personajes que para mí fueron muy importantes, y Nora Cortiña también. Por un lado estaba, en esos momentos, los organismos de derechos humanos como una constelación política que marcaba el paso a los incipientes movimientos que veníamos después del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar. Y entonces tenías que tomar los lemas propios de las organizaciones de derechos humanos, que no siempre coincidían. Digo, por supuesto que teníamos una mirada que acordábamos y estábamos acompañando el dolor, digo. Y aparte, yo en el 87 entro a trabajar por concurso, gracias a la orientación de Marta Rosenberg, en la Subsecretaría de la Mujer de la Nación, que estaba en el Ministerio de Acción Social, ¿no? Bajo la coordinación y la presidencia de Cita Montes de Oca, que la voy a amar por el resto de mis días, independientemente que venga del cristianismo, que haya venido del cristianismo, pero era lo más basista que te puedas imaginar. Entonces, ¿qué hacíamos? Los jueves cruzábamos a la ronda. Claro. Entonces, por eso, de ahí que esas 35 activistas que fueron seleccionadas casi con que nos miraban y nos observaban, digo, teníamos que cumplir con todas las indicaciones y que pedía Cita y que me parece que correspondía, porque era muy importante en ese momento tener una subsecretaría de la mujer con toda la hostilidad que estaba
dentro del propio gobierno radical, ¿no? Y aparte que ella no provenía del radicalismo, y a la vez le hacían unas zancadillas desde otros ministerios. Entonces, Zita era muy basista, pero a la vez era muy exigente con el trabajo. Por algo, digo, Monzón terminó preso, ¿no? Era impensable. Es lo mismo que digas Maradona. Monzón, porque Zita se puso la causa de Alicia Muñiz al hombro y dijo, bueno, quien quiera acompañar, acompaña. Y esa fue la política, y a la vez esa política coincidía con el clima de época, que era la violencia. Entonces, los pequeños grupos que se iniciaron tenían como demandas básicamente la participación política, el tema de la violencia, la doble jornada, pero había otros temas que no se tomaban. Que todavía eran tabú, relacionados más con la sexualidad. Sí, y relacionados también que querían ingresar al Estado. Entonces, digo, vos sabés que cuando ingresás a las instituciones es siempre un toma y daca. Un toma y daca, ¿no? Entonces se bajó las grandes premisas de los feminismos transnacionales de esa época, como era el aborto voluntario, como era el lesbianismo, la prostitución y la pornografía. Entonces, y eso también estaba dentro del clima de la subsecretaría, pero no podías pedirle otra cosa. La violencia en ese momento primaba como una norma y como una conquista a llevar a cabo. Y entonces ahí entramos en un lazo de diálogo con madres y básicamente con lo que después fue línea fundadora, pero intelectualmente Laura Bonaparte fue un faro, no solo para las feministas de ese momento, sino también para lo que en ese momento se llamaban los homosexuales. Se había constituido ya la comunidad homosexual argentina en 1987, claro. Y también Laura, hasta que murió, fue un faro para muchos movimientos sexuales, ¿no? Después va a ser para las travestis. Claro, ella venía con la experiencia de México, claro, del exilio en México. Primero que era una excepción, Laura. Claro. ¿No? Era como un caso muy excepcional. Venía de una clase media alta o una clase media de entrerriana de Paraná, muy reconocida. Su abuelo había escrito un libro sobre feminismo. Ella era psicoanalista, tuvo una militancia muy intensa en los años 70, no fue la clásica ama de casa, encerrada. Ella estuvo con todas ideas, prosiguió idearios muy experimentales, provenía del socialismo. Bueno, y después en el exilio fue una revolución, Laura, ¿no? Junto con Tuna Mercado. Laura enseguida entró en diálogo con los feminismos que eran, en ese momento, los feminismos eran muy fuertes en México. Claro. Bueno, la cuestión, para hacerla más corta, Laura fue un faro para todo el ámbito que no
que no estaba dentro de las instituciones. Si bien después ella va a ser una referente muy importante de Amnesty, pero Laura tenía este don de la acción directa, ¿no? Se encadenaba, hacía cosas que eran muy performáticas, como Ilse Fuscova también en su momento, ¿no? Dora Koledesky no fue así. Dora era más rígida, propio de esa tendencia trotskista que la llevaba, porque aparte Dora siempre fue, al hacer enterismo en las fábricas, tenía un posicionamiento mucho más duro, ¿no? Siempre fue delegada sindical. Bueno, yo escribí en el libro de Hernán Camarero, que coordinó, que ha salido Historia del Trotskismo, todo las figuras más importantes del trotskismo que en el mujeres. Exilio, claro, mujeres cis, con excepción de Marta Ferro, que fueron mujeres políticas y volvieron del exilio feministas, devenidas en feministas. Y entonces Dora, bueno, venía con esa rigidez propia de haber trabajado tantos años en las fábricas, digo, me imagino yo, ¿no? Y aparte, bueno, era una persona seria, sí. secota, pero vos podías contar con ella para cualquier locura que se te ocurriese. Ella decía, hagan. Traías un mono y decías, mira, el mono creo que va a hablar sobre el aborto, y ella decía, hagan. Digo, Dora nunca tuvo, a diferencia de otras compañeras, intenciones de liderar nada. Claro, nunca por interés personal, digamos. No, ni por interés personal, ni tampoco por interés político. Dora decía, bueno, hicimos esto, está bien, nos vamos. No estaba en esa necesidad, y en un momento de tanta expansión como fueron los feminismos, al menos en Buenos Aires estoy hablando. Entonces, ella podría haber tenido muchísimas oportunidades, sin embargo... De ser más protagonista ella, claro. Claro, Dora era plebeya. Se le notaba sus años de obrera fabril, ¿no? Dora era plebeya y además era graciosa porque se vestía como las sufragistas. Y yo le decía, ayornate un poco, Dora, sácate esos tacos. Bueno, y se enojaba, ¿no? Con el rodetito. Bueno, muy siglo XIX, pero lo que sí, yo creo que es otro personaje que de nuestras ancestras que le debemos mucho, más que mucho, demasiado, ¿no? Porque entregó absolutamente todo. Yo mira, me estremezco cuando hablo de Dora porque era así, ¿no? No había modo de negociación con ella, ¿no? Y además, su objetivo, digo, ella llegó, mirá qué nivel de audacia y tenacidad que tenía, y además de inteligencia política, porque ella llegó y no lo podía creer, que había venido de Francia, donde lo hablamos esto, ¿no? Nosotras cuando presentamos el libro de Simone de sobre... me olvidé de traerlo, de Simone de Beauvoir. Sí. El segundo sexo en el Río de la Plata. Que lo presentamos en la Feria del Libro. Libros, claro. Y ella se quedó como, dijo, ¿qué es esto? What is this?
¿Qué pasa? ¿Cómo no? No, el aborto no está como bandera política, no está como propuesta política. Es cierto, he tenido mis discusiones y creo que la demanda del aborto voluntario es una demanda que proviene de las izquierdas y que después los feminismos se lo toman como propio, aquellos feminismos que están vinculados, por supuesto, a la clase, a la lucha de clase, están contorneados por las izquierdas, especialmente por las izquierdas trotskistas, que no pasaba así con el Partido Comunista, claro, ¿no? En esos momentos estoy hablando. Sí, sí. Entonces, Dora, en vez de pelearse, que yo hubiese entrado a... Dora dijo, no, tranquila. Agarró y armó la Comisión por el Derecho al Aborto. Y ya ahí, con el nombre de su propia organización, que eran 5 o 6 como mucho, ya instaló el debate. Entre ellas estaba Laura Bonaparte. Claro. Entonces, bueno, yo ahí no sabía que existían, que estaban, pero todavía no había tomado contacto. Mi ruptura no es ruptura, creo que es un quiebre que yo tengo interno, porque me doy cuenta hacia los 90, ya con la llegada del menemato, de las políticas neoconservadoras, que había que hacer algo más amplio, que no podíamos hablar solo de las mujeres, cosa que se sigue haciendo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando tomo contacto ya más comprometidamente con muchísimos compañeros de izquierdas trotskistas que provenían, algunos habían roto, como suele suceder con estas familias, y bueno, y armamos el Frente de Democracia Avanzada, que casi todos provenían de los trotskismos, de distintas familias que habían roto, que creían que había que hacer algo más ayornado. Y bueno, y ahí yo siento que estoy como en mis zapatos. Pero igual nunca dejaste de pertenecer a los ambientes del feminismo. No, porque yo quería hacer el enterismo. Es así de fácil. Digo, de alguna manera yo hice enterismo, como también otras compañeras, ¿no? No fui la única, por supuesto, pero yo, yo era una hormiguita, iba y venía, traía, hacía alianzas como podía, hablaba, invitaba, ¿entendés? Básicamente ese fue mi rol. Vos participaste de la articulación de Madel también, ¿no? Sí, al principio estuve, pero después con Dora Koledeschi nos fuimos. Ajá. Y con la Comisión por el Derecho al Aborto... Ya ahí yo ingreso al estar en el Frente Democracia Avanzada, ahí ya entramos en una cotidianidad con Dora y teníamos en ese momento ya dialogábamos con Zamora, después con Alfredo Bravo y con todo tenía 8 diputados, que para esa época socialistas eran muchos, ¿no? Era otra la Cámara de Diputados. Con ellos hablaban de las posibilidades de presentar un proyecto por el derecho al aborto. Sí. De hecho, Alfredo Bravo creo que es uno de los que presenta, ¿no? Hay 2 cosas importantes del viejo, que era muy cascarrabia. Yo lo quería mucho, era muy machista, pero bueno, no se le podía, pero era de una lealtad. Él lo que quería lo veía desde el lugar de la salud, de las mujeres pobres.
Vos ahora estás hablando del Partido Socialista y justamente acabas de presentar, acaba de salir este libro, Obrera y Socialista y Feminista, Carolina Musili, que es una obrera del fines del siglo pasado, principios del siglo XX, socialista. ¿Por qué te interesó ese personaje para hablar de su historia? Por la siguiente razón. Yo me contacto tempranamente con un personaje maravilloso al que todavía no lo hemos reconocido, y me incluyo, que es Emilio Corbière. Yo le dedico el libro a Emilio, un gran historiador, pensador, militante socialista. Él fue el que me conoció y a los 2 días me llevó a toda esa historia. Félix Luna se agarraba la cabeza. Estuvimos 5 años juntos ahí en toda esa historia. Emilio es un agradecimiento eterno que tengo, porque él me sacó de ese encapsulamiento que tenían esos feminismos en aquel momento, ¿no? Me hizo así y me llevó, más que nada, en torno al feminismo cultural. Y bueno, y después tomé contacto con Lee Fletcher, que también fue una experiencia sumamente interesante, pero tanto Lee como Utah eran separatistas, y allí yo tenía mis tensiones. Por ejemplo, yo adoraba a José Luis Mangieri, ¿no? Y a pobre a Mangieri, Lee le decía, no entres, estamos las mujeres, ¿no? Bueno, pero José Luis, por ejemplo, aportó, hay muchos compañeros, yo tengo una lista enorme de compañeros que aportaron a la lucha feminista, ¿no? Desde el plano cultural, desde la lucha por el aborto. Zambrano, por ejemplo, Ricardo. Médico. La entrega que hizo Zambrano. Entonces, ¿cómo iba a ser separatista? A mí no me entraba en la cabeza. Y después, con el Frente de Democracia Avanzada, entrar ya en diálogo directo con las minorías sexuales, yo ya no tuve retorno, ¿no? Volviendo a lo de Carolina, sí. A mí me gustó mucho el libro, lo leí hace poco. Te lo agradezco. Es un personaje muy interesante porque además tiene una corta vida, y en su corta vida hace muchísimo por las trabajadoras, ¿no? Por las mujeres obreras. Pero a mí me recordó que una de las primeras cosas que leí de feminismo, y sin duda la primera tuya que leí, es un artículo tuyo sobre un análisis que haces sobre la tensión entre reproducción y producción en las obreras de la Federación Gráfica Bonaerense, sí, desde finales desde su fundación, desde finales del siglo XIX, en un libro que se llama Desprivatizando lo privado, claro, que son 3 artículos, uno tuyo, uno de Cecilia Lipsic y otro de otra compañera. Emilia Ginés. Emilia Ginés. Y el prólogo era de Goran Terborn. Ah, mirá, de Goran Terborn, el marxista sueco. Sí. No me acordaba de eso, pero fue uno de los primeros libros que leí de feminismo, y sin duda fue el primer artículo tuyo que leí, y me dio ganas como de conocerte, porque tu artículo hablaba de esto, hablaba de los problemas de la reproducción y la producción en obreras, o sea, en la clase trabajadora. Y además, en una federación fundada por mujeres socialistas, ¿no? Después, en el resto de tu vida, hiciste muchas cosas, muchas veces escribiste sobre mujeres, bueno, lo mencionaste antes, mujeres de la izquierda, mujeres trotskistas, mujeres socialistas. ¿Qué es lo que
te atrapa de eso o qué es lo que ves de importante en recuperar estas historias de mujeres que tienen una militancia de la izquierda, que no es habitual, digamos, ese tipo de memorias en el feminismo, ¿no? En el feminismo actual, digo. Mira, yo soy socialista y digo, lo podés abrir en su amplio abanico. Digo, yo me llevo bien con la mayor parte de las izquierdas, en especial con los trotskismos. La mayor parte de mis amigos son todos ex-trotskistas, trotskistas, digo, tengo una afinidad y sin embargo me considero una libertaria, ¿no? El cuño anarquista pesa mucho en mí. Yo vengo de una familia, por parte de mi madre, totalmente obrera, proletaria, de muchos cuños políticos. Entonces yo mamé eso. Y después la clase media de mi papá, profesional, digo... Más conservador. Sí, católico. La familia de mi mamá se vivían cosas... Además eran 10 hermanos, calculá lo que era eso, es una fiesta. Entonces yo estuve siempre muy próxima a las distintas corrientes. No sé, en ese momento no se hablaba de anticapitalismo, ¿no? Pero mi mirada del presente era eso. La clase pesaba mucho, ¿no? La condición de clase. Mis tías eran todas costureras y el 1 de mayo se cantaba la Internacional con el puño en alto. Mi viejo se quería, no sabía qué hacer, porque mi papá no entendía nada. Mi mamá se tuvo que acomodar a todas las condiciones que exigía la clase social de mi papá, pero en el fondo mi mamá a mí me legó todo ese, a ver, ¿cómo te puedo decir? Todo ese saber. Mi mamá era semiletrada, no había terminado la primaria, y mis tíos, algunos sí y otros no, pero ahí era un fogón de cultura obrera. ¿Viste? Como que uno leía, los otros escuchaban, se hablaba de la Revolución Rusa, digo, era todo maravilloso. Mi abuela era una campesina gallega, con el pañuelo negro, que iba a buscar los huevos, con el delantal, lo que servía el delantal para esas generaciones de mujeres, para todo. Entonces traía los huevos y todas pelaban, eran 6 mujeres, ¿no? Más mi abuela. Entonces, de ahí sale mi incomodidad de clase, mi incomodidad del bienestar burgués, mi incomodidad del autoritarismo. Bueno, qué sé yo lo mamé, lo viví, no necesité ir a la universidad, eso lo viví a lo largo de mi infancia y me marcó, me selló. Tanto es así que a los 15 años en la escuela secundaria yo iba al Antonio Mentruit, que ahora es la Universidad de Lomas de Zamora, y armamos ya un centro de estudiantes. Fue un caos. La directora, digo, todavía eso, yo lo que te estoy hablando era en el 65, 66. Entonces, esa historia yo la llevo con mucho orgullo. Me costó mucho, no me voy a victimizar, nada por el estilo, pero digo, me costó mucho tener esas premisas casi a nivel de piel, ¿no? Pero nunca renuncié a ellas.
ni creo que lo vaya a hacer. Y de hecho todo tu trabajo, por eso remarcaba esto de las biografías de mujeres, todo tu trabajo es siempre el de recuperar las memorias, ¿no? Te gusta mucho el trabajo de archivo. Bueno, vos decís que sos archivera, que es como un título honorífico para vos. Porque tal cual, ¿no? Porque vos siempre estás recuperando la memoria del movimiento gay en Argentina, la memoria de las mujeres socialistas en Argentina, las mujeres obreras, de las trotskistas que en los 70, por ejemplo, hiciste trabajos biográficos sobre Dora Koledesky, pero también sobre Nora Chapone, como la primera candidata que en una elección planteó. Marta Ferro. Todas las publicaciones durante la dictadura, el exilio, el incilio, bueno, viene de esa marca. ¿Y qué sentís que eso aporta para las generaciones presentes? No sé, para mí, no sé, yo lo hago porque lo necesito, pero no tengo un objetivo. Viste, yo soy una investigadora independiente, me financio, me autofinancio, entonces tengo esa libertad de acción. Digo, si bien deserté de mi clase, después cuando se murieron, evidentemente tuve que volver a esa clase y yo dije, ¿qué hago con esto? Entonces, ¿qué hice? Empecé a autofinanciarme. Dije, no, yo no soy, aparte soy incómoda dentro de las instituciones. Enseguida armo bardo, digo. Yo no puedo ponerme a llenar papelitos y declaraciones, todo eso a mí me supera. Recuerdo que, por ejemplo, otro personaje que influyó mucho en mi vida y ahora no, fue Dora Barrancos. Dora Barrancos fue muy abierta, nos ingresó a Cristina Camuso y a mí, te estoy hablando en el 86, en el UBACIT, empezamos a investigar sobre mujeres anarquistas, hicimos el primer ensayo, no sé cómo llamarlo, que lo sacó el CICSO, sobre la huelga de inquilinos y el protagonismo de las mujeres anarquistas. Después, ella me dijo, ¿por qué no apostás a entrar a... Como hacer una carrera académica. Yo dije, ¿what? Se lo agradecí enormemente porque me brindó muchas posibilidades, fue muy amorosa. Después tuvimos tensiones lógicas propias de tener distintos proyectos, ¿no? Pero eso, yo soy muy agradecida. Ahí parezco a la Mirta Legrand, la chiquita Legrand. Porque además vos no sos historiadora académica, o sea, no tenés título de historiadora. No. Y es en la... siempre... Pero sos una gran historiadora. Siempre los y las historiadoras lo primero que te preguntan, en las ciencias sociales eso no pasa. ¿Cuándo egresaste? Aparte, yo nunca digo los títulos. Lo primero que digo, por favor, títulos nobiliarios conmigo no. Ser archivista, activista e investigadora feminista queer para mí es maravilloso. Con eso yo ya, viste, cuando empiezan el doctorando, no, a mí conmigo no, porque yo no tengo nada que ver con ese mundo. Respeto a las compañeras y a los compañeros que sí lo necesitan, es su ambición, su necesidad. Eso me parece bárbaro. Digo, estuve 13 años integrando el grupo de estudios sobre sexualidades en el Gino Germani, que la pasamos y nos divertimos muchísimo y hacíamos un montón de cosas
juntos, pero todos eran académicos, menos yo. Y sin embargo, yo me llevo bien, te quiero decir, en ese Sí, tenés sentido. como un pie en ese mundo y un pie en el activismo, ¿no? Y en los dos mundos vivís. Claro, Convivís. paso, pero no quiero que me pongan en un lugar que yo no pertenezco. Digo, puedo compartir. Ahora estoy también en el Gino Germani, en un grupo de investigación que es interesantísimo sobre dictadura, postdictadura, pero ¿ves? Son más fascistas, ¿no? Enseguida entienden, sí, Bellucci no quiere que la nombren así, bueno, no hay que explicar nada. A raíz de todo lo que te estoy contando, es que en un momento dije, voy a seguir en esta tensión, ya con tantas tensiones que me busqué yo sola. Voy a seguir en esta tensión, prefiero abrirme, ¿no? Porque fue muy tensionante primero cuando incorporamos a Loana Berkins, fue de mucha tensión. Y son mis compañeras de ruta. Entonces, ya no quiero más peleas. Digo, si no tengo que gastar muchas cremas anti-age, no quiero, ¿viste? No quiero. Entonces, fue muy tenso la incorporación que hicimos con 4. Éramos Silvia Catala, Josefina Fernández, Diana Mafía y alguien más y yo. Y llevamos a Loana. ¿No estaba Silvia también de letras? No me acuerdo. ¿Vos decís cuando armaron el área queer? No, antes. Antes de eso. No, fue cuando se hizo, cuando vinimos del encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, el encuentro latinoamericano y del Caribe feminista, que fue cuando nos reunimos en Santo Domingo, ¿no? Y entonces estaba todavía Babilonia, ese lugar que también... El boliche que lo usamos. Entonces se había alquilado porque se acostumbraba en los años 90, después de cada encuentro, sea regional, nacional, se hacía una ronda de reflexiones, se discutía... Como de balance. De balance, exacto. Entonces ahí fue mucho más grande porque se estaba discutiendo el encuentro que era multitudinario. Entonces, en la pileta del encuentro, en Santo Domingo, porque se hacían hoteles de 5 estrellas, porque Santo Domingo no tenía lugar para recibir. De pronto escucho que dicen, ay, tendríamos que invitar a las lesbianas. Era 1995, no recuerdo, creo que era 1995. Y digo, ¿cómo las lesbianas? 1995. Todavía no estaban invitadas, claro. Son un avión a chorro, digo, digo, ¿qué es esto? Estaban hablando y entonces yo dije, no, disculpen, las lesbianas y las travestis. Entonces ahí me miraron con cara, bah, no. Es mucho. Entonces ahí, cuando yo volví, que también estaban muchas de estas compañeras, armamos un grupo porque Loana insistía en que ella, como travesti, era y se sentía una travesti feminista. Entonces ahí cuando se hace esa reunión,
vamos y la ponemos. Yo tengo una nota que escribí para la ATFEM. Acá está Loana, digan lo que quieran, díganselo en la cara. Y entonces, cuando aparecimos con Loana, se abrieron, se asustaron. Aparte Loana con ese vozarrón, ese grandota, cuerpo, digo, claro. Yo qué iba a decir. La sentamos ahí, le pusimos una sillita y defendete. Digo, acá estábamos la contraofensiva y ahí, pero Loana no necesitaba. Y bueno, y eso fue muchas pasadas de facturas, fue tensa, y después ya veníamos con tensión porque yo ya metía a Carlos en todas partes, a Carlos y a su grupo. Carlos Jáuregui. Claro, Carlos Jáuregui. Entonces, por ejemplo, los 8 de marzo yo avisaba y aparecían, y de pronto aparecían otras compañeras que sabemos que directamente los expulsaban. Entonces íbamos, los traían. Entonces era traer y poner, llevar, bueno. Y después ya dije, basta, ¿viste? Y aparte, recuerdo que Josefina y yo nos hicieron como una especie de juicio político. Las feministas. Sí. Bueno, no quiero dar nombres, pero ahora todo me resulta. Pero era muy violento todo eso. Uh-huh. Bueno, pero sin embargo, si lo mirás desde ahora, ganaste. Habrás perdido ese juicio político, pero sí, finalmente tenemos un movimiento en Argentina, pero no es por que es transfeminista, que incluye la diversidad, ¿no? No hay esas tensiones actualmente, me parece. No, pero te quiero decir que ponías mucho el cuerpo, dabas mucho, en el sentido, mucha energía. Yo recuerdo haber puesto el cuerpo frente a unas monjas que no dejaban entrar a Loana Berkins a los talleres de un encuentro nacional de mujeres, en ese entonces se llamaban Encuentro Nacional de Mujeres, claro, en la ciudad de La Plata en el año 2001, justo antes del diciembre del 2001. Claro, pero vos calculás que eran tus compañeras, no eran las monjas. No, claro, muchas veces eran las mismas compañeras feministas. Eran las mismas compañeras, entonces era como un sinsentido. Pero digo que ahora que a nivel internacional hay un rebrote de grupos. Sí, y ahora acá también, ¿no? Sí, pero creo que en Argentina son muy minoritarios. Me parece que, no sé, que pesa más otro feminismo. Con el trabajo sexual son terribles. Sí, son muy malas. Todavía existe esta discusión entre abolicionistas y regulacionistas. Pero me parece que hay una mayor integración de las compañeras trans, travestis, ¿no? No, eso seguro. Eso no cabe ninguna duda. Después en otros países es muy duro. ¿Cómo? En otros países en España. Los feministas, claro, por ejemplo, en España. Y en Latinoamérica también. Sí. Pero, a ver, quiero ser contemplativa. No quiero enjuiciar, no quiero hacer juicios de... No me gusta eso. Pero lo que sí es cierto es que hay como un doble juego que aún hoy lo veo y ya no quiero escucharlo. Por eso me abrí y casi como Eva Perón hice una renuncia histórica. No me dieron el balcón, pero mandé un correo electrónico, saludé a todas y le dije, me voy. ¿Me voy de qué? De las corrientes feministas, pero me siguen diciendo feminista y bueno, ya está. Pero te quiero decir, porque aún hoy, por ejemplo, se habla las mujeres y las diversidades, como si las diversidades fueran los familiares, viste, que tenés que esconder, la suegra, entonces yo lo que siempre propuse es
¿por qué no armamos nuevas categorías? Porque ese I es un I muy discriminatorio. ¿Por qué primero las mujeres? ¿Por qué no hacer una combinación de todo? A ver, si no estamos en una lucha, por ejemplo, los códigos contravencionales, estuvimos ahí. Sí. Digo, en muchísimos campos estamos ahí cuerpo a cuerpo. Y tenemos un Y en la enemigo. lucha, perdón, pero en la lucha por el derecho al aborto tuvieron muchísima participación las compañeras trans, por ejemplo. Bueno, sí, y las maricas también. También. Entonces, ¿por qué ese I quiere decir que no pertenece a la familia? Entonces, ¿por qué no armamos nuevas categorías? Nuevas categorías porque yo no... por ejemplo, el otro día que hablábamos con Marta Dillon, transfeminista, ahí yo ya me siento mucho más cómoda. Entonces ya no digo, por ejemplo, dicen diversidades y no dicen más nada. Primero que no son diversidades, porque las diversidades pueden ser de todo tipo. Claro. Culturales, no sé, digo de todo tipo. Entonces, son disidencias, y son disidencias sexuales, porque hablan de la diversidad y ya dan por sentado, no pueden nombrar sexualidad todavía hasta el Claro, sí, yo siempre insisto con que la diversidad es sexual y que hay que nombrar que es sexual, ¿no? Porque exactamente como vos decís, diversidad hay mucho. No coincido tanto con el concepto de disidencia. Me parece que la disidencia implica una decisión voluntaria, ¿no? De decidir, de romper, de alejarse de un sistema. Pero me parece que la identidad de género, la identidad sexual, no son cosas. El deseo no es algo que se elige conscientemente. Pero yo todavía sigo aferrada a algunos posicionamientos, no sé si aferrada, pero me dieron un sentido, ¿no? Como Monique Wittig. Y me parece que la heterosexualidad es un régimen político. Eso sí, estamos de acuerdo. Entonces vos disentís de ese régimen que a vos te excluye, te oprime, te mata, porque es la heteronorma la que mata. Yo nunca vi a dos maricas matar y de pronto llevar en una bolsa de residuos un cuerpo. Pero la heterosexualidad sí que lo hace. Entonces, me parece que hablar de disidencias es oponerse a un régimen que el capitalismo necesita. Lo necesita. Se llevan muy bien. Son una pareja que se llevan muy bien en la cama, en la casa, en la calle. Y en el sistema de explotación. Totalmente. Entonces, por eso recurro a la disidencia sexual como categoría. Si hay otra, bienvenida. Yo como no me aferro a las categorías y estoy todo el tiempo tratando de encontrarle la vuelta. Y entonces eso es lo que me llevó a alejarme. Porque siguen hablando las mujeres que son las cis. Porque no son las tortas. Claro. No son las tortas. Porque cuando fue la masacre de Barracas, había muchas compañeras, demasiadas compañeras que estaban ausentes. Cuando fuimos a hacer la movilización y repudiar ese terrorismo que hicieron con 4 compañeras tortas, pobres, en situación de calle. Entonces, quiero decir que todavía eso está presente en el imaginario feminista, el mundo mujeril, ¿no? Y se reforzó con el Ni Una Menos, con el movimiento Ni Una Menos, donde entró de nuevo el binarismo, mujeres versus varones, pero hay muchos tipos de masculinidades. Y lo que te digo, esta alianza
con las disidencias, estamos en un mismo frente y tenemos a los mismos enemigos. Sí, tuvimos nosotras bastantes discusiones también cuando fue la marea verde, por la decisión de algunos sectores de plantear que a las movilizaciones no fueran los compañeros. Y claro, ¿no? Nosotras siempre planteamos que qué mejor que buscar que sean aliados en la lucha por nuestros derechos, por las luchas que libramos, donde por supuesto las mujeres estamos a la cabeza de nuestras propias luchas y de nuestras propias demandas, pero romper esa alianza siempre nos pareció raro, ¿no? Es como plantear que, no sé, los palestinos, por ejemplo, el pueblo palestino repudie que el movimiento de judíos por Palestina los apoye. Claro. Sería rarísimo. Es decir, más bien uno busca mostrar que el frente contra el cual está luchando está resquebrajado, que hay sectores que apoyan a los oprimidos, que apoyan a las oprimidas. Pero por supuesto, pero aparte hay distintos tipos de masculinidades. También, claro. Digo, el machirulo es el machirulo. Yo no tengo nada que ver con el machirulo, pero sí tengo que ver con las maricas. Sí tengo que ver con las trabas, sí tengo que ver con las trans y sí tengo que ver con las putas, que es el movimiento sexual más grande del mundo. Es el movimiento sexual más grande del mundo. Y sin embargo es el más plebeyo y el más invisibilizado. No tan solo por las feministas, sino también por las izquierdas y también, es cierto, por las disidencias sexuales. Entonces, yo quiero eso, quiero la mixtura, de la misma manera que soy antirracista, también quiero la mixtura en otros campos, que son las sexualidades, básicamente. Por eso me alejé para no tener más tironeos, que cada una vaya a su fiestita y donde, digo, porque yo soy situacionista, donde hay una lucha, bueno, nos encontramos, ahí hacemos alianzas que no tienen que ser idénticas. Yo no me tengo que parecer a vos. Estamos convergiendo en esa alianza frente a esa lucha, a esa demanda, a ese conflicto social, político, y después, no sé, después cada una vuelve a lo suyo. A lo suyo. Y después sí intervine cuando fue la posibilidad que dio Macri, vamos a ser sinceros, porque Macri de abrir el debate. Tiró, digo, de manera totalmente irresponsable para su clase, para enfrentarse a Bergoglio, que estaba en Chile, y que Bergoglio había dicho que no venía a la Argentina. Entonces dijo, así, ¡tum! Y eso fue un debate maravilloso. Entonces ahí sí. Y ahí intervine y discusiones fuertes con las maricas. ¿Por qué las maricas no iban a estar? Que eran las maricas que había echado la Chá de Sigliuti, que se habían presentado a elecciones y Sigliuti dijo, no, pará, ustedes que se la toman en serio, váyanse. Entonces eran un grupo pequeño, sí. Y ahí yo acompañé a varones antipatriarcales desde sus inicios. Entonces, viste, después no me puedo de pura raza ser feminista. Yo necesito las mixturas, los coloridos, todo el cachivacherío que expresa, no sé si es tan bueno o chévere decir cachivacherío, pero toda esa, ¿cómo te puedo decir? Esa apertura de situaciones tan diferentes, que podés entrar en diálogo, que podés discutir, que podés entrar en alianzas,
por ejemplo, suponete, yo con el PTS tengo muchas afinidades y sin embargo también tengo muchas diferencias, pero eso no hace a que yo no acompañe. No, además, bueno, nosotros, una de las cuestiones que me parece que también nos unen con muchas feministas como vos, que no son militantes de nuestro partido ni de ningún otro partido de la izquierda, es el compromiso que ustedes reconocen a su vez de nuestra permanente difusión y lucha por el derecho al aborto cuando, pero no solamente cuando no lo nombraba nadie, ¿no? Pero O sea, no solamente eso, en todas las luchas que estuvieron, digo, yo siempre los sentí como compañeros de ruta política y yo necesito eso. Vos sabés muy bien, nosotros nos conocemos de hace años, que yo no voy a levantar ni firmas, ni voy a incorporarme al partido, pero eso no significa que si me llaman, preguntarle al Chipi, yo al Chipi lo bombardeo con mensajes, a Miriam, si tengo que hacer campaña la hago porque considero que son compañeros que para mí tienen una importancia y una significación. Pan y rosas, digo, una cantidad de cuestiones que no las pongo ni siquiera en discusión, pero porque hay claridad. No sé si comprendés. Sí, y hay un respeto mutuo. Y hay un respeto mutuo. Digo, eso es lo que a mí me permite libremente moverme, ¿viste?, en distintos frentes, sin necesidad que sea el 100% de pureza. Como firmás muchas veces, Mabela, libre pensadora. Sí, tal cual.